Uno de los grandes retos que tenemos los adultos hoy en día es la tecnología. Específicamente, entender y aprender todo este mundo tecnológico. Por estos días de aislamiento obligatorio, me he visto enfrentado a este mundo de la tecnología y he podido ver de que lo que es tan lógico para mi hijo, por ejemplo, no lo es para mí. Necesito mucho más tiempo para asimilar esos procesos que el tiempo que necesita el hijo mío, que está pues muchísimo más joven. Al parecer los jóvenes como que ya vienen con ese chip incrustado, pero también al parecer nuestro disco duro como que está encriptado, como que es un disco duro muy lento, como que no funciona bien. ¿Cuánto tiempo necesito para comprender la realidad de la tecnología? Es una pregunta que me hago por estos días. ¿Necesito una cuarentena? ¿Necesito dos? ¿Cuántas cuarentenas necesitaría para entender bien este mundo de la tecnología? Porque no es fácil para los adultos, es decir, para mí en particular no es fácil. Si pudiera tener un tutor a mi lado, si pudiera tener a una persona de Google, un youtuber, al mismo Bill Gates, no sé, el mejor de las comunicaciones a mi lado, ¿cuánto tiempo necesitaría para estar convencido de esta realidad virtual? ¿Cuánto tiempo? Y el Señor nos regala una porción de la palabra. Quiero invitarlos, mis hermanos, para que leamos la porción de la palabra que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 1 al 3. Y dice la palabra del Señor. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Padre, te alabamos, Señor, te damos honra y gloria, Señor. Gracias por tu palabra. Permite, Señor, que podamos tener nuestras mentes dispuestas, Señor. Que tu Espíritu Santo esté ministrando y que podamos recibir tu enseñanza, Señor, con todo gozo, pero muy especialmente que podamos aplicarla a nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Amigos, acaba de pasar una semana, la que conocemos como la Semana Santa, aquella semana de pasión, muerte y resurrección de Jesús. Nosotros hoy, por las Escrituras, conocemos muy bien los hechos y el significado de esos hechos para cada uno de nosotros. Al menos eso creo yo, que todos conocemos con total claridad lo que significa la muerte y la resurrección de Jesús para todos nosotros. En el caso de los discípulos en aquella época, ellos también debieron entender con claridad todos estos hechos, ya que de los mismos labios de Jesús escucharon en varias ocasiones que era necesario que sufriera, que era necesario morir y al tercer día resucitar. Pero a pesar de haber tenido esa experiencia directa con el Salvador, no fue así con los discípulos y con otros seguidores de Jesús. Ellos, después de la muerte de Jesús, quedaron desconcertados, no entendían por qué había sucedido esto, por qué había muerto, no entendían por qué no había hecho nada ante aquellas personas que lo persiguieron, que lo acusaron y que lo sentenciaron a muerte. Pero, ¿por qué la duda? ¿Por qué la incredulidad? Si las Escrituras lo dicen con claridad, si el propio Jesús se los había manifestado, que era necesario que todo esto ocurriera.
Jesús se resucitó vivo a los apóstoles con muchas pruebas que quitarían cualquier duda en ellos acerca de su resurrección. 40 días estuvo con ellos, una cuarentena con Jesús resucitado. Y este es el tema con el que les hago la invitación en el día de hoy, una cuarentena con Jesús resucitado. Amigos, de acuerdo a los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el día domingo algunas mujeres compraron y prepararon unas especias aromáticas y fueron al sepulcro. La preocupación de ellas era: ¿quién nos va a mover esa piedra? Y bueno, y es lógico, mujeres estaban pensando: ¿quién tendría la fuerza? ¿Quién les ayudaría a mover la piedra? ¿Con qué intención fueron entonces al sepulcro? Y creo que no fueron con la intención de contemplar a Jesús resucitado, no fueron con la intención de contemplar la resurrección, sino que fueron con la intención de ungir a un cuerpo en descomposición, es lo que uno puede deducir. No creían entonces en Jesús resucitado. El evangelista Marcos nos cuenta por ahí en el capítulo 16, versículo 6, que las mujeres, después de entrar al sepulcro, observaron a un joven que les dijo: Jesús, el que fue crucificado, ha resucitado. Y más adelante en el versículo 8 nos cuenta que ellas salieron todas temblorosas y que salieron desconcertadas, huyendo del sepulcro porque tenían mucho miedo. Y en lugar de estar entonces disfrutando de la realidad de la resurrección de Jesús, estaban totalmente desconcertadas y atemorizadas. Luego van entonces estas Marías a contarles a los 11 discípulos, y estos estaban tristes y llorando, nos dice la palabra del Señor. En lugar de estar celebrando la resurrección de Jesús, el triunfo sobre la muerte de Jesús, estaban llorando todavía al muerto porque no creían que había resucitado. Es más, cuando estos discípulos reciben la noticia y el testimonio de las mujeres, que ellas decían que estaba vivo, que vivía, no lo creyeron. Nos dice la palabra que ellos creyeron que todo eso era una tontería, que todo eso era una locura. Pero bueno, no es de extrañar que ellos piensen eso, porque ¿cómo nos ve la gente cuando les contamos sobre las verdades de Jesús? La gente nos tilda de tontos, de locos y de fanáticos. Es una tontería, es una locura. Entonces no ha de extrañarnos entonces que cuando hablemos de las verdades de Jesús nos miren de esa manera. Y Juan nos cuenta que María Magdalena le da pues la noticia a Pedro y a Juan y les dice: se han llevado el cuerpo de Jesús. Se lo han llevado y no sabemos dónde lo han puesto. Tenía en su mente, estaba convencida, era de la muerte de Jesús, ya que solo pensaba en un cuerpo sin vida, solo pensaba en un cuerpo rígido y quizás descompuesto. No contemplaba a un Jesús resucitado. Los dos discípulos entonces corren y llega primero Juan, quien ve los lienzos allí, pero no entró. Luego llega Pedro, que sí entra y ve los lienzos, pero además ve el sudario colocado en un lugar diferente a los lienzos. Instantes después entra Juan y dice la palabra, nos dice la Biblia que Juan vio y creyó. Y la Biblia nos da la explicación de esto. En Juan capítulo 20, versículo 9 nos dice: porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Que no habían entendido de la Escritura, amigos. Que no habían entendido de Jesús mismo. Miren qué importante es leer las Escrituras. Pero qué importante es leer y entenderlas. Y después de entenderlas, creer. Miren, por un tiempo, mi experiencia personal
veía las escrituras, veía la Biblia como algo por allá inalcanzable. Pero un día me dispuse, tomé la decisión de acercarme a la Biblia, a la palabra de Dios. Busqué a una persona que llevara más tiempo en este caminar para que me orientara y para que me explicara. Y fue así como me enamoré de las escrituras y pude ver que realmente estaban ahí, a un paso, a una oración. Y ahora entiendo que es de la mano del Espíritu Santo que cada uno de nosotros puede tener esa guía y esa orientación. Pero, ¿qué nos hace falta a nosotros, amigos, para creer en Jesús resucitado? ¿Qué nos hace falta para creer en un Jesús vivo, en un Jesús glorioso, en un Jesús que ha vencido la muerte? Pero, ¿saben algo? Esto va más allá de una simple noticia que resucitó. Esto va más allá de un simple conocimiento, de saber que Jesús resucitó. Esto consiste, amigos, es en vivir la resurrección de Jesús. Esto consiste es en sentir de corazón que Jesús está vivo, de creer en la resurrección. ¿Por qué pues? Porque muchos de ustedes dirán, sí, yo creo en la resurrección, yo creo que está vivo. ¿Por qué pues, les pregunto a ustedes, por qué lo seguimos visualizando colgado en una cruz si Él está vivo? Debemos, amigos, en cada momento visualizar a Jesús glorificado a la derecha de Dios Padre. Y estaba María Magdalena llorando junto al sepulcro, desconsolada porque en su mente solo estaba que se habían llevado el cuerpo de Jesús. Y de repente vio a Jesús, pero dice la palabra que no sabía que era Jesús. Jesús le dice, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dice, si te lo has llevado, dime dónde está, que yo lo llevaré. Y Jesús pronuncia su nombre y le dice, María. Y ella responde, Maestro. Y quiso tocarlo, pero el Señor le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ve y cuéntales a todos de esto que te estoy manifestando. Después se apareció Jesús resucitado a dos seguidores de Jesús que iban camino a una aldea llamada Emaús. Iban conversando sobre todas estas cosas que habían sucedido en esas últimas horas. Jesús mismo se les apareció y caminó con ellos, pero ellos no le conocieron porque tenían los ojos velados. ¿De qué hablan? ¿Y por qué están tristes?, les preguntó Jesús. ¿Tú eres el único que no sabe todo lo que ha pasado? Cuéntenme, muchachos, ¿qué fue lo que pasó?, les dice Jesús. Y ellos le dicen, nosotros esperábamos que un varón poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo había de ser el Salvador de Israel, había de redimir a Israel. Pero los líderes religiosos y los gobernantes lo crucificaron y le dieron muerte. Pero de esto ya hace 3 días y ya no ha pasado nada. Aunque también nos ha llamado la atención que unas mujeres en la madrugada fueron al sepulcro y como no encontraron el cuerpo vinieron con ese cuentico que unos ángeles habían manifestado que Él vive. Y algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron que ellas y vieron lo que ellas dijeron, pero no le vieron, no vieron el cuerpo de Jesús. Y Jesús les dice a estos dos caminantes, oh insensatos y tardos de corazón para creer. ¿No era necesario que el Salvador prometido y esperado padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria? Y Jesús les recordó, haciendo un recorrido por las Escrituras, lo que de Él decían en ellas. Y más adelante le fueron abiertos los ojos, nos dicen las Escrituras, lo reconocieron, pero Él se desapareció de la vista.
Se regresaron entonces estos dos caminantes a Jerusalén y se reunieron con los 11 discípulos y con los otros que estaban con ellos. Y ellos contaron la experiencia con Jesús. Y aún estaban hablando todas estas cosas. Y Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: pasa a ustedes. Pero todos ellos creyeron que estaban viendo visiones y estaban espantados y llenos de temor. ¿Por qué están así?, les dijo Jesús. Miren mis manos, miren mis pies, soy yo. Y como aún no le creían, les dijo: bueno, ¿tienen algo de comer? Y le dieron pescado asado y le dieron miel y él comió delante de ellos. ¿No se los dije cuando estaba con ustedes que era necesario que todo esto ocurriera, que todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos era necesario que se cumpliese? Entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo: era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Pero Tomás, uno de los 12, en esa ocasión no estaba con ellos. Y ellos le compartieron a Tomás esta noticia, esa experiencia vivida con Jesús resucitado. Y le dijeron: Tomás, hemos visto al Señor, hemos visto a Jesús resucitado. Y Tomás le responde: no, tengo que ver la señal de los clavos en las manos y tengo que colocar el dedo en ese hueco de las manos y tengo que meter mi mano en su costado para creer. De otra manera no voy a creer. Y 8 días después, dice la palabra, que estaban sus discípulos reunidos y esta vez sí estaba Tomás. Y entonces llega Jesús estando todas las puertas cerradas. ¿Que cómo entró? Ya ustedes lo pueden deducir. Y se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Se dirigió a Tomás y le dijo: mira mis manos y coloca aquí tu dedo y acerca tu mano y métela en mi costado. Y le dice: no seas incrédulo, Tomás, no seas incrédulo sino creyente. Pero se me viene un gran interrogante que quiero compartirlo con ustedes. ¿Por qué no se dejó tocar de María Magdalena ese primer día? ¿Y si se dejó tocar de Tomás? Pero, amigos, creo que la respuesta la pueden encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 29, versículo 35. Pero recordando además que Jesús dijo, Él directamente manifestó: no he venido a abrogar la ley, sino que he venido a cumplirla. Entonces, cuando vayan a Éxodo 29:35, recuerden esto que Jesús dijo y van a encontrar entonces la respuesta del por qué sí se dejó tocar de Tomás y no de María Magdalena. Entonces, por un instante, amigos, olvídate de las exigencias de Tomás, pero reflexiona sobre esa frase categórica que le dio Jesús a Tomás. Le dijo: no seas incrédulo. ¿Qué le vas a pedir tú, amigo? ¿Qué le vas a pedir tú a Jesús? Que te permita tocar ¿qué? Que te permita colocar tu dedo en dónde, o que te permita colocar tu mano en dónde. Solamente piensa por un instante, ¿qué condiciones le vas a pedir tú a nuestro Señor Jesucristo, al Salvador? Pero muchos de nosotros nos comportamos muy parecido o igual que Tomás, aún hoy con más evidencias de la resurrección de Jesús. Todavía conservamos muchas dudas. Muchos de nosotros quizás pertenecemos a ese grupo de los incrédulos. Miren, Tomás caminó con Jesús por más de 3 años.
pero ¿le creía a Jesús? De igual manera, tú y yo podemos estar caminando no sé cuánto tiempo con Jesús, pero la pregunta es, ¿le crees a Jesús? Porque me has visto, crees, le dijo Jesús a Tomás. Dichosos los que creen sin ver. Ahora lo que tenemos que aprender de Tomás es que después de esto, Tomás le reconoció el señorío a Jesús, porque inmediatamente le dijo, Señor mío, Dios mío. Luego Jesús se le aparece a 7 de sus discípulos y en esta ocasión se le ocurre la brillante idea a Pedro de ir a pescar. Y de inmediato 6 de sus compañeros le copiaron la idea y se fueron a pescar con Pedro. Miren, qué tan convencidos estaban de la resurrección de Jesús. No tenían ningún convencimiento ya que volvieron a su antigua profesión, se fueron a pescar. Recién había ocurrido esto tan grande, de un significado tan profundo para ellos y para la humanidad en general, para nosotros, y a estos solo se les ocurre ir a pescar. Y claro, pasó la noche y no pescaron nada. Y ya amaneciendo se les presentó Jesús y les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Pero ellos no sabían que era Jesús. ¿Y qué iban a tener si no habían pescado absolutamente nada? Jesús les dice, echen la red a la derecha de la barca. Y amigos, era tal la cantidad de peces que ya no podían sacar la red porque pesaba demasiado. El Señor comió con ellos y ninguno se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Y claro, eso es lo que pasa, al no estar convencidos de la resurrección de Jesús. Es claro que al ver a Jesús ni siquiera se atreven a preguntarle, ¿tú quién eres? Y eso es precisamente lo que ocurre o lo que le ocurre a la persona que no está convencido de la resurrección de Jesús. No identifica a Jesús, no tiene la esperanza sobre la muerte, tiene los ojos puestos en labores inútiles, donde no se pesca ni se obtiene nada, y solo escuchando a Jesús es que se pueden ver milagros maravillosos como los que pudieron observar estos 7 pescadores. Y el Señor en su infinita sabiduría sabe que los apóstoles no tienen la suficiente fe, no confían plenamente en la resurrección de Jesús. No están totalmente convencidos que Jesús ha vencido la muerte, que Jesús está vivo. Y por eso nos dice la palabra y por eso el Señor tuvo que tomar la decisión de presentarse ante ellos con unas pruebas totalmente convincentes de que estaba vivo por 40 días. Tuvo que compartir con ellos una cuarentena. Jesús pasó 40 días con sus discípulos porque era necesario que ellos estuvieran convencidos de esa verdad antes de Él ascender a la gloria, sentarse a la diestra de Dios Padre. Jesús entonces en esa cuarentena, en esos 40 días, es tocado por ellos, come con ellos, se presentó vivo con muchas pruebas que borraban toda duda y les hablaba esos 40 días del reino de Dios. Ahora bien, amigos, ¿cuántas cuarentenas necesitamos nosotros para tener claridad acerca de la verdad de la resurrección de Jesús? Simplemente reflexiona, pregúntate, ¿cuántas cuarentenas necesitamos? Más bien, ¿cuántas cuarentenas necesitas tú? ¿Cuántas cuarentenas necesitaría yo para entender esta verdad? ¿Una cuarentena quizás? ¿2? ¿Cuántas? Miren, quiero compartir con ustedes una experiencia de la semana inmediatamente pasada. El viernes pasado, el viernes de la semana de pasión, muerte y resurrección de Jesús,
Recibo un mensaje de un amigo en las horas de la mañana de este viernes por medio de un grupo de WhatsApp. Y el mensaje decía lo siguiente: estoy preparándome para el sepelio de Jesús. Y otra persona del mismo grupo responde: tranquilo, que el domingo vendrá la luz. Amigos, suenan muy románticas estas dos frases, pero la verdad es que tienen mucho para detenernos y reflexionar de qué tanto contenido tienen y qué tanta verdad encierran. De ahí la pregunta para nosotros hoy: ¿cuántas cuarentenas necesitamos nosotros hoy para tener claridad acerca de Jesús? ¿Cuántas cuarentenas necesitamos para comprender que Jesús realmente está vivo? En primer lugar, mis hermanos, estamos recordando ese evento maravilloso de la muerte de Jesús. Evento que en lugar de entristecernos, debe alegrarnos y llenarnos de una gratitud a Dios por esa muestra de infinito amor para cada uno de nosotros. Más bien, la muerte de Jesús en la cruz debe llevarnos a una vida de acción, de gracias a Dios. La muerte de Jesús en la cruz debe llevarnos a una vida de obediencia al Creador, a una vida que le agrade al Señor, a una vida haciendo la voluntad del soberano Dios. Porque pagó en la cruz el precio de tu pecado. Entonces, no lo crucifiques cada año, amigo y hermano. Celebra todos los días, todos los santos días, celebra el perdón de tu pecado en la cruz del Calvario. Y la luz, porque Jesús es la luz, no viene cada año tampoco. Él resucitó, venció la muerte, está vivo, ascendió glorioso y está sentado a la derecha del Padre, reinando por la eternidad, reinando por los siglos de los siglos. Jesús está vivo, Él es la luz, Él no viene cada año. Déjate alumbrar, recibe la luz, amigo. Cristo resucitó y esto te asegura tu propia resurrección. Por la resurrección de Jesús, todo esto que vivimos alrededor de Jesús tiene sentido, porque me da la seguridad que la vida eterna prometida a su lado es una realidad. Decídete ahora mismo y dile a Jesús: yo no necesito ninguna cuarentena con Jesús resucitado para convencerme de la verdad que está vivo. Porque estoy convencido de su resurrección, estoy convencido que está vivo, estoy convencido de lo que hizo por mí. Dile al Señor: quiero muchas cuarentenas, pero para disfrutar tu presencia, para disfrutar tu compañía. Dile a Jesús esto. Muchas cuarentenas para gozarme del hecho de que me consideras tu hijo. Muchas cuarentenas para gritar con un total orgullo al mundo: estoy libre de la enfermedad, del pecado. Muchas cuarentenas eternas para disfrutar toda una vida eterna al lado de mi Señor y Salvador. Estimado amigo, disfruta de este caminar de la mano del Señor Jesucristo, aquel que murió y que resucitó, todo ello porque te ama. Padre, gracias. Muchas gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz. Perdón de pecados. Muchas gracias por tu resurrección, que nos garantiza nuestra propia resurrección, nuestra vida eterna. Y gracias por esa ascensión tuya, Señor, en gloria a la diestra de Dios Padre. Ayúdanos, Señor, a entender con claridad estas verdades, pero ayúdanos muy especialmente no solamente a conocerlas, sino a vivirlas. Y que te podamos decir de corazón: Señor, no necesitamos una cuarentena para entender, para aprender, sino para vivir
y gozarnos esta realidad. A ti la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga a todos, mis hermanos.